Ya estuvo una clase, me parece. No sé, ahí alguno dijo que no, pero yo tengo entendido que sí. No estuvo nunca el doctor Florio. Un placer, doctor. En la clase que dimos poder, estuvo. No, profesora, a nosotros no nos tocó. Creo que las 2 clases primera con el otro grupo. Ah, bueno. Sí, eso sí. No, poder no me acuerdo qué dimos. Bueno, entonces no. Bueno. Disculpen, pero no paran de entrar y tengo que estar admitiendo. Vamos a arrancar hoy. Eduardo, se te escucha bajito, me parece, ¿eh? ¿O soy yo? A ver, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, acerqué un poco la compu. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén todos bien. Estamos todos un poco alterados estos días, así que, bueno, hay que cuidarse. Hoy vamos a arrancar, ¿sí?, con el concepto de Estado, con el concepto de Estado moderno, básicamente, ¿sí? Yo creo que les comenté que hay una ruptura a partir de la revolución, primero sobre todo a partir de la caída de los grandes imperios, ¿sí?, donde empiezan a transformarse un poco las formas de organización social y política, bueno, y luego las formas de organización económica, ¿sí?, con la revolución industrial. Y ahí entonces empiezan a aparecer estas nuevas formas de organización social y política que los teóricos le van a empezar a poner nombre, obviamente, ¿no? O a describirlas y también hacer sus recomendaciones, podríamos decir, o tomar postura, ¿sí?, ideológica, política frente a estas nuevas formas y los cambios que se van dando. Va a ser una preocupación de la época, esto ya lo hablamos también cuando hablamos un poco de Weber, creo. Va a ser una preocupación el tema del sostenimiento del orden social, del sostenimiento de la autoridad, ¿sí? Y nosotros nos gusta un poco verlo esto como un desarrollo de dos cuestiones. Una es esta cuestión fáctica, ¿sí?, de cambio, donde se van transformando las formas de organización y aparece el hecho histórico Estado, ¿sí? Y por otro lado, también las teorizaciones que se van dando, que se van mejorando, podríamos decir, o que se van acumulando, otras que se van que critican y contradicen a las anteriores, ¿sí? Y que entonces se va formando una idea del Estado, o sea, el concepto teórico, ¿sí?, con sus caracterizaciones y con las ventajas que van a ver algunos autores en este nuevo formato político e institucional, y con las desventajas que van a ver otros, ¿sí?, o las contradicciones, como diría Marx, o las inconveniencias del ejercicio del poder de esta forma. Y esto es lo que yo les dije que nos preocupa también como cátedra, ¿sí?, pensar un poco en cómo es que estas formas, tanto como hecho social y también en las teorías, ¿qué va a pasar con el poder? ¿Sí? ¿Qué pasa con el poder en esta nueva institución, ¿sí?, y en esta abstracción analítica que es el Estado? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se considera que está el poder?
a quién se lo damos, a quién no se lo damos, a quién se lo cedemos, a quién no. Entonces, por eso es que nosotros miramos, ¿sí? O les damos, intentamos, ¿sí? Transmitirles el concepto de Estado, los conceptos más clásicos que vemos y los análisis de algunos pensadores, ¿sí? Y también en la otra clase, sobre todo ustedes van a ver aquellos pensadores más anteriores a lo que quizás vamos a ver hoy, ¿sí? Pero que tienen un desarrollo más sobre lo que podría ser estar mirando los hechos, ¿no? Y tomar postura acerca, o un posicionamiento acerca de eso. Igualmente hoy vamos a hacer alguna referencia a Marx y que toma una posición también importante, ¿no? Bueno, todos los autores, todos los cientistas sociales, imposible que no tomen posición, ¿no? Partimos de tener, de que si hay un tema que nos interesa generalmente porque tenemos ya un pensamiento formado sobre ese tema, ¿no? Esto no quiere decir que sea bueno o malo, solo que es el interés que cada uno de los cientistas sociales pueden tener. Así que bueno, un poco es eso el desarrollo de la clase de hoy. Es bastante abstracta y teórica, ¿sí? Así que les pido que ustedes son activos, participan y demás, pero les pido que pregunten las cuestiones que queden dudas y lo interesante es que les quede una idea concreta del concepto de esto que plantean los distintos autores que vamos a ver y cómo estos autores, ¿sí? Tienen una concepción del ejercicio del poder o del derecho en relación al gobierno. Sergio, me parece que te voy a silenciar, ¿eh? Así que bueno, esas son un poco las cuestiones que vamos a ver hoy. No sé, Eduardo, si querés arrancar con esto o querés. ¿Cómo no? Bueno, genial. Perfecto. Bueno, yo soy un invitado constante de la cátedra a cargo de la profesora Valdés. Ustedes verán que nosotros abordamos siempre los temas del derecho político quizás desde dos perspectivas. Inicialmente le dijimos que el derecho político era el punto justamente de encuentro entre poder y derecho. Es decir, el derecho le incorpora al poder límites, previsibilidad. Perdón, se escucha muy bajito. A ver, bueno, ahora... Yo lo escucho bien, profe. Sí, un poco mejor. Bueno, Traten de subir el volumen de sus aparatos. Así. sí, yo al máximo estoy. Entonces, este abordaje, este punto de encuentro del derecho político, ustedes saben que el desarrollo que estamos haciendo es a partir de los aspectos necesarios a tratar en el derecho político, a partir de la vinculación de los grandes temas de la política con el pensamiento político de diversas personas. Cuando queremos hablar de Estado, nosotros nos tenemos que plantear, como dijo Selva, ustedes vieron que Roma, todo el proceso de la Roma antigua transcurre durante 12 siglos, hasta la caída del imperio.
y va desarrollando distintas formas. Pero esta caída del imperio va también junto al proceso de secularización y a la caída del poder del papado. Es decir, profesor, disculpe, se escucha muy bajo. A ver si... Bueno, voy a... me quito la imagen, el video, a ver si ven mejor. Igual traten de subir los volúmenes de sus computadoras, de sus teléfonos, porque... Profe, el mío está al máximo y sin embargo se escucha re bajito. Bueno, yo lo escucho bien. A usted la escuchamos bien. Se lo escucha bien. A usted se escucha bien, profesora, pero el profesor se escucha muy bajito y mi volumen está al máximo. Bueno, vamos a tratar de hablar más fuerte. Estábamos en que para hablar de Estado, nosotros tenemos que hablar del Estado moderno a partir del final de la era antigua, que va hasta la caída del Imperio Romano. Es decir, y en ese año, después 476 a.C., ahí empieza, cuando cae el imperio y cae el poder del papado, empiezan a surgir los estados nacionales. Pero cuando ustedes abordan el tema a partir del capítulo de Malamud, que lo tienen como bibliografía, él incorpora un concepto que es el de interestadualidad, es decir, el reconocimiento de un Estado con respecto a otro. Pero esa interestadualidad, ese compartir el espacio planetario, no puede darse sin que se haya abordado el concepto de soberanía. Es decir, hasta dónde llega el poder normativo de los estados nacionales en el ámbito territorial. Es decir, ¿por qué reconocemos que la legislación argentina es aplicable dentro del territorio argentino? Es decir, nuestras leyes, es decir, el matrimonio igualitario, por ejemplo, no es válido en infinidad de estados, sobre todo de los estados de Oriente. Pero esto implica abordar qué es la soberanía. El teórico de la teoría de la soberanía que más debemos conocer seguramente es Jean Bodin o Juan Bodino. Es decir, que caracteriza a la soberanía como esa potestad, ese poder supremo. Bodin está en el siglo XVI, alrededor de 1576, escribe una obra que son los 6 libros de la República. Para él, para Bodin o Bodino, la soberanía simplemente significa poder supremo. Un poder que no reconoce por encima de sí mismo a ningún otro. Y esto tómenlo en cuenta para cuando analicemos el Estado argentino y su organización federal. El único soberano, la soberanía se ejerce a partir del orden nacional. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me explico? Oh. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, Sí, se entiende bien ahora todo. bien, ese poder supremo no significa
que sea absoluto. Es decir, tiene límites. Es decir, si bien es perpetuo, ese carácter de absoluto, ¿absoluto por qué? Porque se es soberano o no. Es decir, no hay otra alternativa. Pero ese poder absoluto no es ilimitado. ¿Queda claro? Entonces decimos que es un poder supremo, en tanto no reconoce otro en jerarquía por encima de él. En una sociedad jerarquizada, el poder inferior está subordinado al poder superior. Es indivisible, perpetuo y absoluto. Ese poder supremo, que llamamos soberanía, no quiere decir que sea ilimitado. ¿Por qué? Porque el soberano, ya sea el pueblo o el príncipe en Maquiavelo, está sujeto a leyes, que algunos pensarán que son leyes naturales o divinas, y los límites están dados en general en la modernidad, cuando entramos a considerar el Estado constitucional de derecho, por los límites que le impone, que le establece las constituciones. ¿Vamos hasta ahí? Es decir, la soberanía es un poder, pero con límites establecidos en estas épocas por las constituciones. Cuando nos queremos preguntar qué es el Estado, es decir, y tratar de esbozar una teoría, las teorías referidas al Estado, ustedes ya fueron viendo cómo era la consideración en los griegos, en los romanos. Es decir, esas son, en definitiva, visiones de teorías basadas en el territorio o en las personas. Cuando se habla de los persas, nosotros no le asignamos. Si bien sabemos que estuvieron en su momento en Roma, en el sur de la península itálica, es decir, son formas de caracterizar. Pero yendo a los tipos de teoría del Estado, nosotros reconocemos como principalmente a tres: las teorías deontológicas, que nos refieren al pensamiento griego, de Aristóteles, de Platón; las teorías de carácter sociológico, que ustedes van a ver con la licenciada Valdés cuando analicen el concepto de Estado, la teoría del Estado, en Max Weber, ampliamente conocido por todos ustedes, me imagino. Sí, seguramente, ¿no? Sí, profe. El concepto de dominación también se les hizo referencia al tema del Estado, seguramente. Ahora bien, nosotros, ¿cuándo aparece la palabra Estado? Porque yo les puedo preguntar para ustedes qué es Estado, y bueno, me pueden hablar del Estado civil, del Estado climático, la situación. Es decir, cada vez que hablamos de Estado, estamos hablando de una situación. El primero que percibe precariamente, sin que llegase a constituir una teoría del Estado, es el florentino Maquiavelo. Maquiavelo incorpora en El Príncipe la noción de estatus, es decir,
situación. Y esta posibilidad de incorporar este concepto va a estar vinculado a una acción política, porque estatus para Maquiavelo es acción política, pero con la noción de fuerza. Es decir, cuando vean Maquiavelo, si no lo vieron, es decir, van a fijarse que él habla mucho del término fuerza. ¿Y esto qué significa? Que el estatus, la acción política, va acompañado de coacción. Esto ya lo vieron cuando vieron poder. Es decir, el poder institucionalizado, el poder institucional es lo que Malamud, mejor dicho, Poggi, define como Estado. Dijimos que había teorías deontológicas, sociológicas y jurídicas. Es decir, ¿quiénes son? Obviamente, para hablar de Estado tenemos que hablar de muchos pensadores. Y ustedes van a tener que ver seguramente contractualistas. No sé si lo han visto. Pero son teorías que justificantes del Estado como un hecho necesario. Ahora bien, el pensamiento jurídico, acuérdense que siempre va vinculado al término obligatoriedad. Lo jurídico es lo obligatorio. Y ocurre que también fue percibido. Es decir, nosotros sabemos que podemos estar agrupados en la República Argentina, pero se producen tensiones entre la población, entre las regiones, se producen tensiones con el gobierno. Es decir, esta es una realidad, pero necesitamos ponernos de acuerdo. El elemento ordenador de ese grupo como poblacional o esa comunidad, lo pongo entre paréntesis, es decir, en términos de Max Weber, es decir, esa comunidad por nacimiento, la familia, el barrio, es decir, es independiente de nuestra adhesión voluntaria, ¿sí? Cuando abordamos el tema jurídico, tenemos que pasar por infinidad de autores que lo percibieron como un fenómeno jurídico político. Quizás en el tiempo, el que más nos gustaría recordar en esta clase es a Georges Jelinek, que fíjense que el periodo en el cual él aparece y escribe sus libros, responde a la incorporación de lo estrictamente jurídico a la posibilidad de un acto, de conducta, de procesos históricos que plasman en derecho. El más jurídico quizás de todos, ustedes ya lo conocen, de introducción seguramente, es decir, Hans Kelsen, que también, si bien tiene su teoría pura del derecho, también abordó el tema del Estado. Para Kelsen, el Estado no es un dato de la realidad, sino que surge a partir de un sistema normativo.
por la cual él asimila Estado a orden jurídico, ¿sí? Estado a orden jurídico. Nosotros sabemos que todo fenómeno político requiere de dos elementos: territorialidad e historicidad. En un determinado momento hay coincidencia en un determinado territorio de una población y allí se da el proceso político. Los procesos políticos requieren del elemento poblacional, el elemento dialógico, el elemento de la alteridad. Tiene que haber otro junto con nosotros para que podamos hablar de política. Y para que hablemos de poder también tenemos que coincidir territorialmente. Tiene que haber proximidad geográfica y a la vez tenemos que estar al mismo tiempo. El poder es conocimiento. Bueno, en esta comisión, donde estamos 108 miembros en este Zoom, en este meeting, en este encuentro virtual, estamos sometidos a las mismas reglas. No puede ir a la otra comisión lo que estamos desarrollando. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay proximidad física. Entonces, territorialidad, historicidad y alteridad. Hans Kelsen construye una teoría jurídica al punto de identificar el Estado con la totalidad del ordenamiento jurídico y le quita todo elemento real. Es decir, el Estado se transforma para Kelsen en un sistema de normas jurídicas. El Estado equivale a orden jurídico en la teoría general del Estado de principios del siglo XX. El derecho tiene un ámbito espacial de validez, es decir, el ordenamiento jurídico argentino rige, tiene vigencia espacial dentro del territorio, es decir, Estado, orden jurídico, territorio, vigencia espacial. Y también reconoce que hay un ámbito de validez personal, el elemento humano, es decir, población. Fíjense, derecho, Estado, vigencia espacial, territorio, vigencia personal, población. Son formas de apreciarlo. El Estado existe en tanto tiene positividad. Es decir, Kelsen es un positivista. Es decir, en tanto rige la norma, es obligatoria por sí, y entonces el ordenamiento jurídico o Estado para él es un sistema de normas que regulan el comportamiento. Es el deber jurídico. Y el Estado tiene una reversibilidad o dos caras. ¿Me van siguiendo? Es decir, la cara del deber ser, que se refiere a la norma, al orden jurídico, y el otro es el ser. Es lo que ocurre. En la medida que la conducta encaja en la norma, ustedes saben que la estructura de la norma, ¿saben cuál es? Es decir, una conducta y una sanción, una consecuencia. Es decir, y ahí, en la teoría general del Estado,
Kelsen, Hans Kelsen, identifica con el derecho, con el poder jurídico de coacción que sanciona las normas. Así es que Kelsen no nos habla de elementos del Estado. Sin embargo, hay autores menos formalistas, positivistas o en su pensamiento radical, sino que también ven un aspecto sociológico, ¿sí? Para poder comprender del todo en qué consiste el Estado. Y así surge la definición más clásica, que lo considera una comunidad humana, un grupo de personas asentadas en un territorio determinado y organizada por un poder de mando. ¿Recuerdan la relación mando y obediencia? ¿Sí o no? ¡Ey! ¿Me van? Sí, ¿Me van siguiendo? Les pido, por favor. Delimitado y jurídicamente organizado. ¿Perdón? No, estaba diciendo que en realidad para mí el Estado, por lo que estuvimos estudiando, es la comunidad política en un espacio determinado y delimitado jurídicamente organizada. Para mí, no sé. No, sí. Es decir, vos estás dando la definición de FAI. Es decir, sí, es verdad, lo estudié del libro de FAI, pero bueno, me quedó eso. No sé si tiene más acepciones. Ya vamos a hablar de FAI, porque realmente cuando él habla de los elementos, me gustaría que después lo comparemos con un teorizador del Estado de carácter jurídico que no es Kelsen. Fíjense que Kelsen no nos habla de elementos, ¿sí? Nos habla de pura vigencia de la norma. ¿Quién incorpora el elemento, digamos, histórico, territorial, a las teorías jurídicas sobre el Estado? Aparece George Jelinek. ¿Qué nos dice? Que el Estado tiene dos aspectos a considerar. El primero es una formación histórica que se ve delimitada o estructurada por el derecho. Es decir, ese proceso, esa formación histórica, no es que cree el derecho, sino que le da fundamentos a su existencia. El ser precede, está antes que la norma. Lo real, el proceso histórico, se transforma en normativo. Y yo acá recurro a la memoria del secundario. ¿Ustedes recuerdan el preámbulo de la Constitución Nacional? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Dice que cualquier habitante del mundo que habite en territorio argentino. Yo voy a algo. ¿En qué se basa la Constitución? ¿En qué se basa? Es decir, todos los representantes del pueblo reunidos en la Asamblea General Constituyente, elegido por voluntad y elección de las provincias que lo componen, preexistencia provincial a lo nacional, ¿no? En cumplimiento de pactos preexistentes. Es decir, fíjense cómo se llega al Estado argentino
a partir de un proceso histórico juridizado, a partir del Pacto Federal, Pacto de San Nicolás, es decir, todos los pactos preexistentes a los que hace referencia el preámbulo. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es que la Constitución Nacional es anterior al pensamiento de Jelinek, pero yo creo que ustedes ahí le pueden encontrar, es decir, la justificación de la teoría de Jelinek como un simple ejemplo. ¿Me expliqué? Sí, bueno, perdón, disculpen que estoy sin cámara, discúlpame Eduardo, pero estoy con poca batería y no sé qué pasa, que mi máquina no está cargando, por eso saqué la cámara. Bueno, también van a encontrar, cuando vean los contractualistas, van a ver un poco esta idea de los pactos, ¿no? Más allá de que son pactos reales, a los que se refiere quizás la Constitución nuestra, pero la idea del pacto está muy presente. Claro, es decir, fíjense que es todo un proceso histórico. Es decir, los pactos, yo no los veo como convenios, que los contractualistas lo hablan de pactos fundantes, ¿no? Es decir, yo lo veo como una revisión histórica que concluye en el derecho constitucional, en el derecho, en el Estado argentino tal cual lo vemos. Es decir, y también Jelinek piensa que el Estado es al mismo tiempo una formación social y una institución jurídica. Es decir, Estado tiene una doble visión. Formación social, sí, es decir, ustedes vayan pensando una formación social que requiere territorio, población, ¿no? Y una institución jurídica. Ahí nos exige que en derecho político analicemos la teoría jurídica del Estado y la teoría social del Estado. Esto se transforma en esas dos perspectivas, formación social e institución jurídica, se traduce también en la concepción de una doble naturaleza, es decir, formación histórica a la que se le adosa el derecho. Como dijimos antes, el ser precede a la norma, el hecho hace nacer el derecho. Hecho, derecho. En el tiempo se dan los hechos. Es decir, si ustedes recuerdan, incluso en Introducción al Derecho, no creo equivocarme, que hay normas hipotéticas fundamentales que se basan en el hecho. Es decir, la batalla de Caseros y Pavón significan la consolidación del Estado argentino. Es decir, y eso tiene que estar juridizado. Es decir, son hechos que luego traen por consecuencia la creación del Estado. El derecho le atribuye, además, al Estado personalidad jurídica. Y así es que lo conceptúa, es decir, da un concepto como una corporación formada por un pueblo, población, dotada de un poder de mando originario, soberanía, asentada en un determinado territorio. Es decir, otra vez elementos coincidentes, población y territorio. Y una consideración jurídica
que nos dice que el Estado no es el único productor de normas. Allí ustedes van a tener, el Estado no es el único productor de normas. ¿Con qué pensador lo pueden estar vinculando? A veces sí. Con Keynes. ¿Cómo? Con Keynes. No. Algo más contestatario para ustedes. Bueno, no sé, con Marx o Foucault. Bueno, con Foucault. ¿Foucault qué Con les Foucault. decía? ¿Se acuerdan la microfísica del poder? Sí. Un elemento coincidente de Georges Jelinek, cuando él afirma que no es el único productor de normas, el Estado. No, habla de las instituciones. ¿Qué es lo que diferencia al Estado de otras asociaciones? Es que el Estado es irresistible. Es decir, ese conjunto de individuos construyen una unidad permanente de hombres y mujeres, asociados. Es decir, el Estado no es el único órgano de producción de derecho, ni en el ámbito social en que se muestran relaciones de poder. Es decir, las relaciones de poder, habíamos visto, ya ustedes piensen que Jelinek es anterior. Ustedes ven como el conocimiento y el pensamiento acumulativo va a hacer que podamos ver distintos, la microfísica del poder operando acá en Jelinek, y es una teoría jurídica y referida al Estado. A Foucault lo utilizamos como poder, para analizar el poder. No es la única fuente productora de derecho, pero sí es la más importante. ¿Por qué es la más importante y es jurídica? Lo que hace que el Estado, como unión de individuos asociados de manera permanente, están vinculados por una conciencia social, es decir, de pertenencia. Es decir, sí, ustedes se dan cuenta que estamos hablando ya de un elemento coincidente que va más allá de lo jurídico. Es decir, antiguamente cuando estudiábamos esto, hablábamos del Volksgeist, del espíritu del pueblo, es decir, un concepto historicista del derecho. Pero bueno, es decir, esta conciencia social compartida es lo que le da legitimidad al Estado. Es decir, el Estado es un producto de fuerzas sociales que también influyen y se manifiestan en el individuo. Es decir, aquí aparece una suerte de organicismo en la teoría de Jelinek. Es decir, hay un organismo social humano con vida común, propia y distinta de la de cada uno de sus miembros. Y que forman una unidad. Y aquí hago un paréntesis. Esta comunidad, este conjunto orgánico de fuerzas sociales que se desarrollan a partir de la actividad individual, forman una unidad, a la cual Jelinek
caracteriza como una corporación. Una corporación es una asociación permanente de individuos cuyo conjunto se diferencia de la de cada uno de sus miembros. Si ustedes avanzan y cuando vean más adelante partidos políticos, van a abordar a un pensador que es Maurice Hariot, H-A-R. Maurice Hariot. A ver, cuando él habla del partido político como institución, nos va a dar este concepto, es un conjunto de individuos con una ideología común, ya lo verán ustedes, que en definitiva se diferencia de la de cada uno de sus miembros. La institución, es decir, vamos a poner un ejemplo, la institución, no le voy a decir Club Atlético Lanús porque bueno, por ahí es medio barrial lo mío, es decir, el Club Boca Juniors, es decir, es una institución a la cual, recuerden Weber, uno adhiere voluntariamente y es institución porque tiene una existencia que va más allá de la de cada uno de sus miembros. No está más Palermo, no está más Marangoni, no está más Armando, no está más Macri, es decir, pero sigue existiendo. ¿Se dan cuenta? Es el concepto de institución. Es muy semejante a lo que está describiendo Jelinek. Entonces, como concepto jurídico, Jelinek define al Estado como la corporación formada por un pueblo dotada de un poder de mando originario asentada en un determinado territorio. Es decir, es una corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Es decir, acá tenemos una buena referencia de lo que es la soberanía. Esta asociación, a fines de no caer en la anarquía, necesita un ordenamiento, mediante la cual pueda desenvolverse, puede adquirir progreso, puede desarrollarse y establezca las relaciones entre sus miembros y las relaciones de la asociación con esta corporación. Ese ordenamiento jurídico que le da cohesión y regula las relaciones entre el Estado y sus miembros y las relaciones de los miembros entre sí, se llama Constitución. ¿Se dan cuenta? ¿Me estoy explicando bien? ¿Ven cómo viene el desarrollo? Es decir, hay un punto... Gracias. Hay un punto de encuentro que nos dice que para vivir en orden se necesita el elemento normativo. Una corporación que se va desarrollando a través del tiempo, pero que requiere organización en base a una constitución. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, como poder político, nace de la voluntad general para realizar uno o más fines determinados. Aquí aparece ya por primera vez, es decir,
se nos va a producir claramente un carácter del Estado. El Estado tiene un carácter teleológico, es decir, lograr fines. Ustedes cuando avancen en la carrera y tengan derecho constitucional, van a ver que la finalidad del Estado es prestar servicios y realizar obras. Es eso, en definitiva. Es decir, para lograr el desarrollo social, el progreso individual, son, elementos que vamos a ver acumulando. Y aquí aparece el concepto del derecho o la norma jurídica como limitante de la voluntad soberana. Es decir, acá aparece la noción de Estado de Derecho. El aspecto jurídico no se agota en la doctrina del mismo. Lo jurídico del Estado puede ser abordado desde otras perspectivas, estudios sobre la naturaleza económica, ética o de organización del poder. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Bien. Sí, profesor, sí. Bueno, es decir, deténganme, es decir, no sé, levanten la mano, hagan algo. A los pocos que veo, veo a 7, 8, nada más. Profe, estamos acá, ¿eh? Sí, ya sé, pero no los puedo ver, no sé si me ponen cara de, qué sé yo, si ponen la cara nada más o si hay algo más. Esa es parte de nuestra subjetividad. Lo escuchamos acá. Lo escuchamos atentamente, profe. Bueno, me alegra, no se durmieron, eso ocurre. No se ponen las cámaras para que salga bien lo suyo, profe. Bueno, bárbaro. ¿Quién me habló? ¿Mauro? Sí. Sí. Bueno, este es el problema de la mediatización y de la... Te digo que los tenés hipnotizados porque son bastante charlatanes este grupo. Y hoy están calladitos. Pero está muy hilada la charla, entonces... Claro, por eso, porque estamos escuchando. Sí. Está muy bueno todo lo que está comentando. Yo digo para que lo relacionen con otros temas. Sí, hay relaciones fuertes. Cuando la licenciada... ¿Qué? Hay relaciones fuertes para ver, para... Ahora cuando vea... Para Rubio también. Max Weber, es decir, cosa que no le gusta a Selva, yo digo que, por ejemplo, cuando vean la conceptualización de Marx sobre el Estado, yo digo que es un negacionista del Estado. Es una teoría negativa. Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Pero tiene una teoría negativa del Estado, pero no lo niega el Estado. No, porque es un instrumento de opresión de la clase dominante. Sí, eso sí. Y sabe que cuando llega el comunismo se acabó el Estado. El fin del Estado, el fin como terminación del Estado, culmina con la llegada del comunismo. Previo paso por la dictadura del proletariado. Es decir, ¿qué tienen en común Jelinek y Marx? Nada. No. El tema del desarrollo histórico previo. Así como Marx es un determinista histórico, Jelinek también considera la historia como parte de un proceso necesario para llegar al Estado. Bueno. Ahora bien, toda teoría
sobre el Estado requiere la consideración de sus elementos constitutivos. Es decir, y Jelinek hace una descripción del Estado, parte de una visión descriptiva del Estado. ¿Y qué es lo que ve? Ve a una persona moral, pero que se articula en lo físico es decir, una persona moral que se articula con un elemento material. ¿Cuál es el elemento material que hasta ahora estuvimos haciendo referencia como necesario del proceso político? Material. ¿La fuerza, profe? No, la fuerza política. Cuando hablamos de material, piensen en algo objetivo. Objetivo. Algo que se puede materializar, ¿no? El ordenamiento es material. Hay un elemento sustancial también. El ordenamiento, profesor. Ya vamos a ver. Mira, hay un elemento sustancial que no hay Estado si no hay alteridad, es decir, la población. Me parece que no te escucharon lo material, Eduardo. Es decir, lo material tiene referencia al territorio. Lo sustancial es la presencia humana, la población, y un elemento de carácter formal, que es lo que podemos llamar gobierno o poder institucionalizado. Piensen, elemento material, territorio, elemento sustancial, población. Si no hay personas, si no hay población, poco tiene sentido la organización y la direccionalidad del Estado. El elemento formal, es decir, ¿qué es el gobierno? Es decir, para ordenar el sentido de la acción del Estado. El Estado se obliga por el derecho. Y avanzando a lo que después van a ver ustedes como formas de Estado y formas de gobierno, el análisis de el conjunto entre el territorio, el análisis o la vinculación entre el territorio y el poder va a dar lugar a una forma de Estado. Es decir, ¿cuáles son la forma del Estado que tiene la Argentina? El artículo 1 de la Constitución, que dice: toma para sí la forma representativa, republicana y federal. Federal es la vinculación entre el poder y el territorio. Mientras que cuando hablamos de la relación entre la población y el poder, vamos a hablar de las formas democráticas, es decir, las formas de gobierno. Esta es una caracterización desde el punto de vista jurídico. Lo vamos a ver ahora ya cuando hablemos de la teoría del Estado para Fine. Es decir, el Estado, para Jelinek, se tiene que ajustar al derecho. Es decir, lo crea, pero también se obliga. Es decir, pero aquí Jelinek le aporta
un elemento extrajurídico. Él habla, digamos, el Estado se tiene que ajustar a derecho, pero tiene que asegurar sociológicamente un mínimo ético. Y esto es metajurídico. Esto de la ética, piensen en Maquiavelo, realista, es un realismo, ya deja de ser tan realista para saber qué es ese mínimo ético. Que se tiene que reflejar ese mínimo ético para que el Estado asegure qué cosa entre los individuos: solidaridad y el progreso. Podemos cerrar esta visión de Jelinek y vamos a cerrarla con algunas preguntitas. ¿Sí? ¿Puede ser? Profesor, Perfecto, disculpe, profe. ¿no? Pero ¿Perdón? Ay. ¿Qué? no sé quién quería hablar. Bueno. ¿Puedo hablar? No, yo le voy a preguntar. Y después ustedes decidan si quieren hablar o no. Es decir, como fijación, un ejercicio de fijación. Es decir, las teorías jurídicas van desde, digamos, ¿a qué concepto podemos vincular la aparición de los estados nacionales? A ver, Valeria, no, Vilma, ay, te cae peor, no veo nada. ¿Puedo hablar yo? A ver, ¿quién es? Daniela. Daniela, sí. No, está bien. Eso que estaba hablando de los estados nacionales. Hoy en día, sin tener en cuenta, parece que no, que las demás provincias no tienen en cuenta que somos un estado federal, como lo proclama la Constitución Nacional, y dicen, bueno, no, nosotros no vamos a acatar a la ley nacional tal, o no vamos a acatar a la DNU que dice el gobierno nacional. O sea, estamos de nuevo en una lucha entre unitarios y federales. Más o menos sería lo mismo. No. Daniela, no es de lo que hablé yo. Es decir, el tema de la supremacía del orden federal está establecido en la Constitución, pero hay facultades reservadas de la provincia, y en términos de facultades reservadas, es decir, las competencias federal y provincial tienen facultades concurrentes, facultades exclusivas y facultades no delegadas. Las provincias no delegaron el poder de policía, es decir, de ejercicio de las políticas sanitarias y tampoco del servicio educativo. Y esto, es decir, los DNU, si lo quieren vincular con esto, son facultades excepcionales, es decir, justificadas. Es decir, esto ya es un análisis que les va a complicar. No puede avanzar el Estado Nacional sobre las competencias de la autonomía de las provincias. Lo federal es soberano, sí, pero también hay una zona de reserva de lo federal que es la autonomía provincial. Es decir, de dictar sus propias normas en ejercicio del poder de policía y de elegir sus autoridades sin intervención del gobierno federal.
Yo a lo que me refería era, Daniela, concretamente, es decir, vos lo vinculaste, pero te fuiste más a los hechos de la actualidad. Es decir, no podemos hablar, lo que yo quería que les quedara claro, que no podemos hablar de Estado Nacional sin vincularlo al concepto de soberanía. Y si seguimos ahí, ¿quién desarrolla la teoría de la soberanía? ¿Cuáles son Está bien, los profe, pero yo tenía entendido que... Espera, primero espera Sí, que sí, está bien. la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres que tiene la soberanía para Juan Bodino, Jean Bodin? A ver, Cecilia. Dale. Hey. Cecilia. No te pienso. ¿Lo puedo responder yo, si no, profe? A ver, dale. Darío. Para Bodin es potestad o poder supremo. También es un poder que no reconoce nada por encima de él, no reconoce ningún poder. Tiene límites, como por ejemplo la Constitución, que una sociedad jerarquizada es indivisible, perpetuo o absoluto. Y eso absoluto no quiere decir que sea ilimitado. Bien. Es decir, este es el concepto vinculante y necesario de aprender para avanzar en el Estado Nacional, en el concepto de Estado Nacional. En el proceso histórico, en los Estados Nacionales surgen después que haya ocurrido ¿qué? Dos cosas. Luisa. Yo, profe, Bueno, dale. perdón, ¿Sí? María José, por lo que usted habló al principio es cuando, no sé si tiene que ver esto, cuando cae el imperio y el poder papado. Bien, y el poder del papado. Es decir, el elemento unificador territorial era el imperio. Acuérdense, con la descentralización se cayó el imperio. 476 después de Cristo, y el papado dejó de tener tanta influencia. Es decir, tiene que haber una secularización y un desmembramiento territorial. Es decir, y aquí esto les va a servir para cuando vean el concepto de Malamud sobre interestadualidad. Es decir, no se puede concebir un Estado sin relacionarlo con otros. Es decir, y yo lo vinculo esto con el tema de soberanía. ¿Cuáles son los elementos del Estado para Jelinek? A ver, alguien. ¿Nadie? No. Hay Totalidad, ¿Cómo? ordenamiento jurídico y orden jurídico. Sí, ese sería, digamos, el elemento formal. Es decir, pero hay un elemento material. ¿Cuál es? El territorio. Territorio, muy bien. Y hoy hay un elemento sustancial. La población. Bien, el perrito habla muy bien. La población, profe. Bueno, bien. Es decir, después avanzamos. Es decir, ¿qué vincula Jelinek en su conceptualización del Estado? ¿Por qué no es un positivista como lo es Kelsen? Porque el Estado hace un recorrido histórico, de un proceso histórico, y culmina dándole una configuración jurídica. ¿Recuerdan? Lo hablamos, creo. No sé cómo lo dijimos expresamente, pero
es proceso histórico más normatización, más normatividad, más derecho. El derecho reconoce el dato histórico. Bien. En general, podemos avanzar a otra visión jurídica del Estado. ¿Podemos cerrarlo? Es decir, sí, creo que sí, ¿no? tenemos aquí, ¿perdón? Creo que sí. Pero Profe. Sí, profe. yo venía dispuesto a debatir con ustedes, que me dijeron que eran una comisión bárbara, que hablaba, que preguntaba. Tengo cara de malo, no hablan. No, profe, al principio el otro profesor nos había dicho que no le interrumpamos tanto, que iba a ser un tema muy complejo de entender, por eso no le preguntamos tanto. Nos retaron y ya nos dio miedo, profe. ¿Qué? Yo lo que les dije es que tratemos de sacar los conceptos, de que les queden los conceptos estos más abstractos y después pregunten, pero pueden hablar, por favor. Es un chiste, profe, no nos desapruebe. Bueno, igualmente hay algo muy importante que es saber la diferencia entre Estado y nación. Que Bueno. nadie lo habló hasta ahora, pero No, me parece, porque estoy tratando de meter bocadillo desde hoy, pero no me dejan. Bueno, esta chica, Daniela, es decir, vos ¿sabés lo que es un plan de clase? Sí, profe, sé lo que es un plan de clase. Perdón, Sí. yo te voy a indicar, Daniela. Es decir, el plan de clase que nos propusimos con la licenciada Valdés es hablar de Estado. Si vos me querés incorporar el concepto de nación, yo te voy a tener que decir que esperes a que hablemos de Max Weber. Y te puedo hablar que soy gitana también. Para satisfacer tu inquietud, te voy diciendo que no son asimilables nación y Estado. Obviamente. No es tan obvio, porque vos me estás requiriendo una diferenciación. No, pero si soy gitana, te puedo asegurar que sí sé la diferencia. Bueno, por ahí otros compañeros tuyos no la tienen clara. Es decir, la nacionalidad, la nación es un concepto de comunidad. Es decir, hay conceptualizaciones que van desde lo demológico, que ahora lo vamos a ver, con otra visión en Fight. Hay estados plurinacionales, Bolivia. Sí, obviamente, profe, bien. Daniela. El primer profesor que menciona el plurinacional. Gracias, profesor. Esta niña. No, vamos, porque si no, no vamos a sobreponer, no, conmigo no. No, pero es el primer profesor que habla Yo creo de que la hay nación que respetarse plurinacional. un poquito más. Bueno. Creo que hay que respetarse que un poquito más y que el que explica es el profesor. Si nosotros sabríamos todo, no estaríamos aprendiendo. No quiero generar... No, pero es una falta de respeto. Estamos tratando de engancharnos con la materia y salen con boludeces. No, Janet, no es primero, no es una boludez, es algo que quiere agregar la compañera, me parece perfecto y por ahí... Pero cada rato lo está... Hay formas y formas de hablarlo, pero uno está tratando de engancharse... No, uno está tratando de engancharse y sale con cualquier cosa. Janet, déjame a mí que lo diga yo. No me quites autoridad. Dale. ¿Sí? Con todo el cariño te lo digo, Es decir, igual que a Daniela. Es decir, digamos, así como hay naciones sin Estado, es decir, la nación gitana, hay estados que incluyen variedad de nacionalidades, de nación, de varias naciones, es decir, Bolivia. Es decir, y tuvimos hasta hace poco
hasta hace poco en la historia, hasta el siglo pasado, es decir, una nación sin Estado. Es decir, digamos, hay diferencias y que las vamos a ver. La nacionalidad tiene que ver con la comunidad. Es decir, nosotros vamos a tener el derecho a la nacionalidad, ya sea por haber nacido en un determinado territorio, por ser hijos de ius sanguinis, es decir, todo eso lo regula la Constitución. Pero el concepto de nación desde el punto de vista sociológico y de Max Weber tiene que ver con las asociaciones, con grupos de pertenencia que van más allá de nuestra voluntad. Y él ahí hace la diferencia entre comunidad y asociación o sociedad. Es decir, son dos elementos distintos. Es decir, yo ya se los dejo, después ya lo va a hablar Selva. Ahora quiero abordar el tema de Fayt. Yo sí, hay dos, Fayt para mí es fue una de las mentes más lúcidas en derecho. Con su edad, al momento de fallecer de los 23 años, marcó posiciones en minoría en la Corte Suprema que son para rescatar y analizar porque en sí misma son un tratado de argumentación jurídica referida a muchos temas. Es decir, piensen que fue miembro de la Corte Suprema desde el 83 hasta el momento que renunció, en 9 de diciembre de 2015. Bueno, Fayt también hace una consideración del Estado y lo caracteriza como la organización jurídico-política que existe para una población en un determinado territorio y cuyos elementos son materiales. Fíjense, a diferencia de Jelinek, él dice que hay dos elementos, hay elementos esenciales y hay dos de carácter material, territorio y población. Y el tercer elemento esencial constitutivo del Estado es lo que él llama poder derecho. Y entonces vamos a tratar, siguiéndolo a él, les recomiendo, si pueden encontrar, seguramente en la web lo van a encontrar, una entrevista personal al doctor Fayt en la revista de lecciones y ensayos de la Facultad de Derecho de la UBA. Es decir, les puedo asegurar que es para leerlo y aprender, más allá de lo que dice en su tratado, ¿no? Bueno, es decir, tenemos elementos materiales, hay tres elementos esenciales sin los cuales no existe Estado. Hay dos elementos materiales, población y territorio. Y el tercero es esencial, pero no es material. Es lo que él llama poder derecho. ¿Qué es lo que...? Y estos son los elementos esenciales. Además, entiende que hay otros elementos modales que califican, que refieren a algunos de los dos elementos referidos como poder y derecho. Bien, ¿qué es territorio? Para Fayt es
territorio implica la base, el espacio aéreo, la profundidad y el mar territorial. Ese es el elemento territorial. Superficie, espacio aéreo, la profundidad, lo subterráneo, y el mar llamamos mar continental, los mares adyacentes. Eso es el territorio. Y eso va a determinar el alcance de la soberanía. Es decir, y eso va, el alcance de la soberanía y el alcance del derecho va a permitir que el Estado, el poder del Estado, genere normas que regulen el espacio aéreo, el territorio, la profundidad y el mar adyacente. Y eso va a determinar normas de carácter operativo. Es decir, fíjense los buques factoría chinos en el límite del mar territorial. Es decir, ¿qué pasa si hay violación o no? La violación del espacio aéreo. Es decir, va a crear derecho en todos los aspectos del territorio. Por ejemplo, lo subterráneo, es decir, va a regular de quién son las riquezas minerales, o los yacimientos arqueológicos, o los yacimientos petrolíferos. Él lo regula. Es decir, más allá de que la reforma del 94 le haya reconocido la propiedad a las provincias. Pero es una regulación de carácter nacional. ¿Qué es la población? Es decir, territorio es espacio geográfico. ¿Cómo vamos a analizar ese espacio geográfico? De dos modos. A partir de la geografía política, que tiene que ver con la división política, el mapita, que ustedes recuerdan de Argentina, las divisiones de los límites provinciales, la diferencia con Chile y Uruguay y parte de Brasil. Es decir, no podemos imaginar el territorio argentino sin la línea de altas cumbres, sin los límites, las fronteras artificiales, sin el Río de la Plata, sin las Malvinas y sin la Antártida. Es decir, ese es el territorio. Hasta ahí, en todo eso, tiene soberanía el Estado argentino. Esta comunidad política organizada desde el punto de vista jurídico y político, poder y derecho. Es el elemento ordenador de los otros dos elementos de carácter material. Pero aparte, el territorio también tiene que ser analizado desde el punto de vista geopolítico. Es decir, piensen frente a la frontera, a los límites territoriales de la Argentina, se le opone la teoría de las fronteras vivas, es decir, zonas de influencia, es decir, están muy vinculadas. Piensen en Misiones y Brasil, es decir, piensen que la ley nacional aplica más que el inglés, como en Misiones también la enseñanza del portugués, por proximidad. Es decir, la geopolítica tiene que ver la relación entre las distintas soberanías y a ver cómo juegan en el conjunto. Un elemento geopolítico de definición del territorio argentino
pueden ser las regiones. Las regiones como estructuración antiglobalización, digamos, generación de mercados comunes, unidades aduaneras. Estos son todos elementos que nos aporta la geopolítica. Es decir, cuando se habla de Mercosur, se está hablando de una concentración de estados con mayor poder de negociación con respecto a otros estados individuales. Es una definición geopolítica entre los dos ejes de poder, entre el mercado chino y el mercado estadounidense. Es decir, entonces lo que definamos, lo que define el Estado argentino, tiene que ver con un análisis geopolítico. Conclusión, el territorio puede ser analizado por la geografía política, que nos habla de límites, y la geopolítica, que nos habla de la controversia de las distintas soberanías o la agrupación de distintas soberanías con un objetivo común. El otro elemento material es la población, es decir, el conjunto de habitantes que habita el territorio, que habita, que está asentado en el Estado argentino. Es decir, e incluye para la aplicación del derecho no solamente a los residentes, sino a los que habitan, aunque sea transitoriamente, el Estado argentino, es decir, los turistas. A los turistas se le aplica la ley argentina, es decir, la soberanía estatal llega a la población, está de paso. Es decir, ahora, ¿cómo analizamos para la toma de decisiones a la población? Así como teníamos un aspecto para el territorio, las dos disciplinas que van a colaborar en la toma de decisiones del Estado argentino es la geografía política, los límites, referencia a límites, y la geopolítica, la integración o no, es decir, el poder en relación a los territorios. Eso es la geopolítica. La población requiere proximidad, es decir, vamos a hablar de habitantes. Piensa en el artículo 14. Los habitantes de la nación argentina tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, pongo el caso más concreto, viene un ciudadano iraní, es decir, y se le aplica la legislación argentina. Un argentino va a Irán y se le aplica la legislación iraní. Pueden entrar en conflicto, ¿sí? Sí, distintas modalidades, qué sé yo. Pongo el ejemplo más claro. Socios muy fuertes del Estado argentino y del gobierno argentino, como es iraní, lo reconocen y más que nada lo penan al matrimonio igualitario. Es decir, esto tiene que ver con la consideración de la población desde el punto de vista cualitativo. Y aquí, la población puede ser analizada desde el punto de vista cuantitativo por la
la medición de la relación habitante-kilómetro cuadrado, que es la demografía, la caracterización cuantitativa de cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Fíjense, es decir, ahora que estamos hablando de este aglomerado, piensen en el conurbano, es decir, el conurbano que tiene existencia legal a partir de una legislación autónoma de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, las políticas públicas en base a un análisis cuantitativo, obviamente por facilidad, por efecto, va a estar dirigida a los grandes conglomerados urbanos y especialmente al conurbano bonaerense. Pero también, es decir, y el elemento demográfico, ustedes no se imaginan cuánto influye en materia electoral. Y cómo puede ser distorsionado a partir de una decisión política. Es decir, en el año 83 partimos con una legislación electoral de diputados nacionales con un mínimo de 5. Y eso significó un desbarajuste de la representación de las provincias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por favor. Sí, profesor. Bien, bueno. Es decir, analizamos desde el punto de vista cuantitativo a través de la demografía. Pero también lo podemos utilizar para definir políticas públicas desde el punto de vista cualitativo, no en términos de calidad, sino de característica de la población. Tengan en cuenta, si vamos a analizar la composición racial, la distribución religiosa, piensen en ejemplos prácticos. Y más teniendo en cuenta la definición de populismo de Laclau, Ernesto Laclau, que habla de satisfacción de demandas sectorizadas. Es decir, yo voy a tomar en cuenta la calidad, si veo demológicamente, eso es el estudio que hace la demología, vemos que hay jóvenes. El análisis cualitativo de la juventud y la presencia, por ejemplo, de políticas de libertad sexual, de libertad de uso de estupefacientes, la marihuana libre, todo se toma en cuenta. Es decir, si yo bajo la edad para votar, esto es producto de un análisis demológico. Y vamos a ver niveles de alfabetización, de analfabetismo, y van a ser considerados para la toma de decisiones. Entonces, demografía, análisis cuantitativo. Demología, análisis cualitativo. Se analiza el territorio y la población para la toma de decisiones, para la definición de políticas públicas. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien? Dale. Sí, profe. Como dijo profesor, demografía,
Análisis cuantitativo. Demología. Es decir, la demografía es el análisis cuantitativo Sí. de la población, que se mide en habitantes por kilómetro cuadrado. Y la demología analiza la composición de la población referida a nacionalidades, religión, procedencias extranjeras, seguramente el gobierno de la ciudad toma en cuenta la composición poblacional para la implementación de determinadas políticas, es decir, igual que la provincia de Buenos Aires. Los barrios de emergencia. ¿Perdón? Barrios de emergencia, mucho. Claro, pero ahí, ¿cuál va a ser el elemento cuantitativo? Cuantitativa. Concentración humana por kilómetro. Y el análisis demológico de esa situación de la vulnerabilidad, la dependencia, el analfabetismo, la procedencia de países limítrofes, la traslación interna de las provincias a capital, por ejemplo, en los grandes conglomerados urbanos siempre, cuando vean ustedes las revoluciones, van a fijarse que donde hay un emergente de progreso, de comodidad, van a generar transferencias poblacionales. Bueno. Y por último, este elemento no material, esencial, que es lo que Fait llama poder y derecho. Esta es una relación, una interrelación por la cual el poder crea derecho y el derecho legitima al poder. Es decir, ¿por qué lo legitima? Porque da las pautas para tomar en cuenta el consenso. Poder crea derecho, derecho legitima al poder. Es decir, porque lo limita, el poder se autolimita por el derecho. Y esta es una relación perfecta. Es decir, pero acá aparecen elementos no esenciales, pero sí que Fait llama